En febrero de 2025, varios medios de 3 países anunciaron algo que parecía el final de una cacería de 5 años. El hombre más buscado de Centroamérica había caído. Periodistas confirmaron la noticia, gobiernos empezaron a celebrar. Y entonces, en cuestión de horas, todo se desmoronó. El hombre nunca estuvo esposado, nunca pisó una celda. Y hoy, año y medio después, Estados Unidos acaba de triplicar la recompensa por su cabeza, sumándole además a un segundo hombre casi tan peligroso como él. Juntos valen 15 millones de dólares. Y ninguno de los dos ha sido atrapado. Esta es la historia de cómo un capo de la Mara Salvatrucha se le escapó al mundo entero 2 veces. Y por qué la segunda vez fue mucho más extraña que la primera. Estamos en julio de 2026. El Departamento de Estado de Estados Unidos acaba de confirmar una recompensa combinada de 15 millones de dólares por 2 hombres. Julian Adonai Archaga Carías, alias El Porky, el líder de la Mara Salvatrucha en todo el territorio hondureño, y Víctor Eduardo Morales Zelaya, alias El Cuervo, su mano derecha y coordinador nacional de las operaciones más violentas de la organización. En los próximos minutos vas a entender exactamente quiénes son estos 2 hombres, cómo Archaga Carías protagonizó una de las fugas más sangrientas de la historia reciente de Honduras. ¿Qué pasó realmente en la noche en que el mundo entero creyó que por fin lo habían atrapado? ¿Y por qué, año y medio después de ese momento, sigue libre mientras la recompensa por su captura no deja de crecer? Empecemos por entender a quién estamos buscando. Julian Adonai Archaga Carías nació el 13 de febrero de 1982 en San Pedro Sula, en el norte de Honduras, una de las zonas con las tasas de homicidio más altas del planeta durante décadas. Es un hombre de apenas 1,65 m, complexión media, que construyó, según estimaciones de investigadores especializados en crimen organizado, una fortuna cercana a los 50 millones de dólares, absolutamente toda ella proveniente del narcotráfico, el sicariato y el crimen organizado. Para el año 2020 ya era considerado el jefe absoluto de lo que las autoridades estadounidenses llaman el Programa Honduras de la MS-13, la estructura de mando que controla el tráfico de drogas y armas desde ese país hacia Norteamérica, Centroamérica y, sorprendentemente, también hacia Europa. Pero antes de convertirse en el fugitivo más buscado, tuvo que ser capturado primero. Y aquí empieza la primera escena que necesitas conocer para entender todo lo demás. En agosto de 2018, un tribunal hondureño condenó a Archaga Carías a una larga pena de prisión por conspiración delictiva. Estaba, en teoría, resuelto. Pero el 14 de febrero de 2020, mientras se encontraba en el Palacio de Justicia de la Ciudad de El Progreso, en el departamento de Lloro, para una audiencia adicional relacionada con cargos de homicidio, ocurrió algo que quedó grabado en las cámaras de seguridad del edificio y que todavía hoy se estudia como uno de los rescates armados más audaces de la región. Un grupo de aproximadamente 20 hombres, vestidos con uniformes de policía y de las fuerzas militares, se presentó frente al juzgado. No fue un ataque improvisado. Fue una operación coreografiada con precisión militar. Un primer grupo llegó escoltando a un hombre esposado, un señuelo, un prisionero falso para distraer a la seguridad del lugar. Un segundo grupo llegó vestido con la túnica negra que normalmente se usa para proteger la identidad de testigos protegidos. Bajo esa túnica no había un testigo. Había armas largas y munición. Cuando el grupo irrumpió en el edificio, las cámaras de seguridad capturaron a Archaga Carías saliendo por su propio pie, cargando un fusil AK-47, mientras a su alrededor se desataba un tiroteo que dejó, según los registros oficiales, a 2 policías, 2 militares y un supuesto combatiente de la MS-13 muertos en el lugar. Fue una fuga que humilló públicamente al sistema de justicia hondureño y que convirtió a Archaga Carías, de la noche a la mañana, en el hombre más buscado del país. Desde ese momento desapareció por completo. Circularon rumores de que se movía entre Honduras y Nicaragua. Hubo quien llegó a especular que había muerto.
El FBI lo incluyó en su lista de los 10 fugitivos más buscados en noviembre de 2021, convirtiéndose en el fugitivo número 526 en la historia de esa lista, uno de los reconocimientos más altos que puede recibir un criminal en el sistema estadounidense. Y durante casi 5 años nadie supo exactamente dónde estaba, hasta que llegó la madrugada del 9 de febrero de 2025. Y aquí es donde la historia se vuelve mucho más extraña de lo que cualquier comunicado oficial ha admitido hasta hoy. Según los primeros reportes, un operativo conjunto entre la Policía Nacional de Colombia, la DEA estadounidense y autoridades del Reino Unido logró localizar a Archaga Carías en la isla de San Andrés, un pequeño territorio colombiano en el Caribe donde, según se supo después, llevaba escondido desde el año 2022, viviendo bajo una identidad alterada en el sector de Orange Hill. Los primeros reportes fueron categóricos. Medios hondureños y colombianos confirmaron la captura. Un periódico digital especializado en la zona, The Archipiélago Press, publicó los primeros detalles. 2 periodistas hondureños de renombre confirmaron en redes sociales que la operación había sido un éxito. Incluso circuló, filtrado a varios medios, lo que en el argot policial se conoce como un poligrama, un reporte interno de inteligencia con fotografías y un video corto que documentaba el operativo. La noticia llegó a publicarse en medios internacionales como un diario británico, bajo titulares que ya daban por hecho la extradición inminente del capo hacia Estados Unidos. Pero entonces algo no cuadró. El director de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad de Honduras salió a declarar que, en realidad, todavía no se podía confirmar oficialmente la captura. Y aquí es donde la historia toma un giro que rara vez se cuenta con el detalle que merece. Según una investigación posterior del mismo medio que había publicado la primicia inicial, lo que ocurrió esa madrugada fue mucho más frágil de lo que parecía. Personal de inteligencia colombiana llevaba 8 días vigilando a Archaga Carías en San Andrés. Sabían sus rutinas. Sabían que solía salir a acompañar a su pareja por la zona de Orange Hill. Todo estaba listo para el arresto. Pero según esta reconstrucción, el propio poligrama de inteligencia, ese documento interno que debía mantenerse confidencial hasta el momento exacto de la operación, terminó filtrándose a varios medios antes de que la captura se completara. Y en algún punto de esas horas, Archaga Carías simplemente dejó de bajar a la calle. Nunca regresó a su rutina habitual. La operación, que estaba prácticamente cerrada, se enfrió por completo. Lo que el mundo celebró como una captura fue, en realidad, una fuga silenciosa, provocada, según esta versión, por la propia filtración de la información que debía llevar a su arresto. Detente un segundo en esto porque es el corazón de todo este video. No hablamos de un capo que se escapó saltando un muro o corriendo entre la selva. Hablamos de un hombre que, según todos los indicios, fue localizado, vigilado durante más de una semana y que se esfumó porque la información que debía atraparlo llegó antes a la prensa que a las esposas policiales. Es exactamente el tipo de falla que ningún país quiere admitir públicamente, y es probablemente la razón por la que, año y medio después, todavía no hay una versión oficial clara y unificada de lo que realmente pasó esa madrugada en San Andrés. Ahora bien, aquí es donde entra el segundo protagonista de esta historia, porque Archaga Carías no opera solo. Víctor Eduardo Morales Zelaya, alias El Cuervo, es descrito por las autoridades estadounidenses como un cabecilla nacional de la MS-13 en Honduras y colaborador cercano de Archaga Carías durante años. Según documentos judiciales, Morales Zelaya no es un pandillero común dentro de la estructura. Se le atribuye la coordinación directa de actividades de narcotráfico, el lavado de dinero proveniente de esas operaciones y la organización de actos de violencia extrema, incluidos asesinatos y secuestros. El hecho de que Estados Unidos decidiera sumarlo formalmente a la lista de objetivos prioritarios, con una recompensa específica de $5 millones solo por él, confirma que la MS-13 en Honduras no depende de un único líder, sino de una estructura de mando doble,
diseñada precisamente para sobrevivir si uno de los dos cae. Y esto conecta con algo que ya hemos explorado en este canal cuando hablamos del modelo de mano dura que Bukele aplicó en El Salvador. La gran promesa de ese modelo fue que encerrar a los líderes visibles de las pandillas terminaría por desarticular toda la estructura criminal. Pero el caso de Honduras muestra la otra cara de esa misma moneda. Mientras El Salvador encerraba en el Secot a miles de pandilleros de base, los verdaderos cabecillas de más alto rango de la MC-13 en la región, hombres con estructuras de mando propias, redes de protección y capacidad de moverse entre países, seguían operando con total libertad, protegidos precisamente por la fragmentación territorial y la falta de coordinación real entre los países vecinos. Volvamos a la escalada de la recompensa, porque el ritmo al que ha crecido cuenta su propia historia de frustración institucional. En 2021, cuando entró a la lista de los 10 más buscados del FBI, la recompensa por Archaga Carías era de $5 millones. Se mantuvo así durante años, incluso después del episodio confuso de San Andrés en 2025. Pero en junio de 2026, el Departamento de Estado tomó una decisión que rara vez ocurre. Duplicó la recompensa a $10 millones. Y al mismo tiempo añadió por primera vez a Morales Zelaya, el Cuervo, con $5 millones adicionales sobre su cabeza. Sumados, $15 millones por dos hombres que, según todas las fuentes disponibles, siguen moviéndose con libertad entre Honduras y, según algunas versiones, territorio guatemalteco. ¿Por qué duplicar una recompensa que llevaba años estancada? La respuesta más probable, según analistas de seguridad regional, tiene que ver con la presión creciente sobre estas estructuras criminales en toda Centroamérica. Mientras Guatemala construye su propia megacárcel inspirada en el modelo salvadoreño, mientras Chile aplica su régimen de aislamiento total, y mientras El Salvador consolida su modelo de mano dura de cara a las elecciones de 2027, la MC-13 de Honduras representa el ejemplo más claro de que el crimen organizado no desaparece simplemente porque un país vecino se vuelve más duro, se adapta, se reubica. Y en casos como el de Archaga Carías, encuentra refugio en territorios donde la coordinación internacional, como demostró el episodio de San Andrés, todavía tiene fisuras enormes. Así que volvamos a la pregunta que abrimos al principio de este video. ¿Por qué, año y medio después de que el mundo entero creyera haberlo atrapado, Archaga Carías sigue libre? La respuesta completa tiene 3 capas. La primera es estructural. Dirige una organización diseñada para sobrevivir a la caída de cualquier líder individual, con una cadena de mando que incluye a hombres como el Cuervo, listos para sostener las operaciones. La segunda es geográfica. Opera en una región donde las fronteras entre Honduras, Guatemala y potencialmente otros países le ofrecen refugio cada vez que la presión aumenta en un solo territorio. Y la tercera, la más incómoda de todas, es institucional. El propio episodio de San Andrés demostró que incluso cuando la inteligencia internacional logra ubicarlo con precisión, basta con una filtración de información en el momento equivocado para que toda la operación se desmorone. Esto nos deja con una reflexión que conecta directamente con todo lo que hemos investigado en este canal sobre el modelo de seguridad que se exporta por toda la región. Países enteros están dispuestos a construir megacárceles de cientos de millones de dólares, a reformar constituciones, a aislar a miles de pandilleros de base bajo regímenes de excepción. Pero el caso de El Porky y El Cuervo demuestra que los cabecillas de más alto rango, los que realmente sostienen el negocio criminal a nivel transnacional, no se atrapan con cárceles más grandes. Se atrapan, si es que se atrapan, con coordinación internacional impecable, algo que la región todavía no ha logrado demostrar de forma consistente. $15 millones siguen esperando a que alguien, en algún lugar entre Honduras y Guatemala, decida que ese dinero vale más que la lealtad o el miedo que hoy protege a estos dos hombres. Hasta que eso ocurra,
el Porky y el Cuervo seguirán siendo el recordatorio más claro de que, en esta región, la distancia entre anunciar una captura y lograrla de verdad puede medirse en algo tan frágil como un documento filtrado antes de tiempo. Vamos a seguir esta historia de cerca, y en cuanto haya una novedad real sobre el paradero de cualquiera de los dos, será el primer tema que traigamos a este canal. Si quieres estar ahí cuando eso pase, suscríbete y activa la campana. Esta cacería después de 6 años todavía no ha terminado.